cuando no se rige por los principios a que fue sometido, y por tercero, al enjuiciamiento. Es una teoría complicada, desde mi punto de vista tiene su peligro, hace mucho hincapié en el control, no es que me moleste el control, hace mucho hincapié en las limitaciones a la política, y eso podría traer consecuencias disvaliosas, o al menos tener consecuencias diferentes a lo que estaba buscando cuando se votó esta teoría. ¿Qué pasaba en América en esa época? Bueno, muy breve, porque si no me voy a aburrir. Una de las primeras instituciones del control en América era de origen castellano, que era el juicio de residencia. El juicio de residencia se hacía a todos los funcionarios de la colonia. Después, por un tema presupuestario, ya tenían problemas presupuestarios, no lo inventamos nosotros, se restringió a los funcionarios que estaban fuera de la metrópoli. Es decir, todos los virreyes eran sometidos a un juicio de residencia. Allá por el año 1700 y pico también hubo una cédula real que establecía la suerte de principio del Tribunal de Cuentas, y entonces el primer Tribunal de Cuentas fue el de la provincia de Buenos Aires. A partir del año 1956, después del golpe del 55, por un decreto de ley se sanciona la ley de contabilidad. La ley de contabilidad rigió hasta el año 1977 de forma solitaria todo el control externo de la administración central y de las empresas públicas. Eran 5 vocales, los 5 contadores. Sus elementos más importantes de control eran el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad. Este mecanismo o este sistema de control está en la mayoría de las provincias argentinas. Hasta el año 1993, que se sanciona la ley de administración financiera, América tenía hasta un principio bioceánico. En el Atlántico estaban los tribunales de cuentas y en el Pacífico estaban las contralorías y otro tipo de organismos de control. El Tribunal de Cuentas fue un organismo que del 56 al 93 tuvo el control externo. A partir del año 1977 se da o se crea un organismo que llamó la SIGEP, Sindicatura General de Empresas Públicas. Controlar las empresas públicas era realmente muy complicado. Eran empresas monstruosas en su tamaño. Acuérdense que en una época no tan lejana se decía que YPF era la empresa más grande del mundo, ahora sanitarias, era realmente muy complicado. Cuando se especializa el control en las empresas públicas, los del Tribunal de Cuentas hicieron un alivio muy grande, porque realmente era muy político y muy difícil de controlar. Tengo muchos compañeros del Tribunal de Cuentas que asienten diciendo que esto era así. El Tribunal de Cuentas empieza a declinar con la democracia. Con la democracia, con la presidencia de Carlos Menem, empieza a declinar porque creo que era un organismo para los tiempos que pudiera ser útil o que pudiera servir a la reforma que se planteaba en la República Argentina, en la administración pública, en las empresas públicas y en las privatizaciones. No estoy hablando axiológicamente de Menem, bien o mal, era una realidad. Yo recuerdo, y acá hay algunos compañeros que estuvieron en el tema, hubo una observación muy importante del Tribunal de Cuentas al Poder Ejecutivo, que era la construcción de un puente de Posadas Encarnación. Cuando uno observaba y se podía detener el acto, había la posibilidad de que insistiese el Poder Ejecutivo y quedaba a consideración de una comisión de las dos cámaras que estaba viendo la existencia. Cuando el Poder Ejecutivo insiste en ese expediente, dice con mucha claridad que el Tribunal de Cuentas de la Nación debía referirse solamente a aspectos financieros y contables. Ahí empieza el final del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas fue crónica de una muerte anunciada. Un día nos enteramos por los diarios que era inminente la intervención en el Tribunal de Cuentas de la Nación. Nos parecía un disparate. Nosotros sosteníamos la teoría del cuarto poder, los 3 poderes de la República, y el tribunal como una especie de cuarto poder que de alguna manera controlaba a los otros 3 y nadie lo controlaba. Nos fuimos a ver a Carlos Menem y le dijimos que intervenir un organismo de control de estas características no existía para ningún parangón en la historia. Empezamos a buscar alternativas y al final
nos comprometimos a pedirle la renuncia a los vocales del Tribunal de Cuentas, a efectos de preservar de alguna manera el organismo al que pertenecíamos, del cual yo ya era secretario general. Bueno, aprieta el botón, está don Guillermo, viene el secretario de Justicia y le dice, por favor, el doctor Quintana le va a conseguir la renuncia de los 4 vocales, uno que daba el Tribunal de Cuentas, para que no haya un quiebre institucional. El doctor Arias, que era el secretario de Justicia, me dice, bueno, doctor, lo espero mañana a almorzar el Geriove, donde estaba la Secretaría de Justicia. Fui a almorzar a Geriove, y dice, bueno, usted escuchó con mucha atención el mandato del presidente, llámenme mañana. Nunca más le contestó el teléfono. Echaron a los 4 vocales por decreto y nos quedaron 4 nuevos vocales, que respondían de forma plena a cada uno de los 4 ministros más importantes del gabinete. No tiene importancia hacer nombre. Ahí empieza la liquidación del Tribunal de Cuentas. Los muchachos vinieron a hacer algunas cositas que tenían que hacer por mandato y para prolijar todas las reformas que vimos. En ese momento los organismos multilaterales de crédito habían empezado a promulgar y a través de los créditos, a través de las auditorías que estaban ligadas a los créditos, organismos de control diferentes o consultoras privadas. Así fue como este proyecto recaló en Latinoamérica, llegó a la Argentina en el año 1992, después de una sanción muy compleja, de mucha discusión en la Cámara de Diputados. Nosotros conseguimos poner un artículo que decía que los compañeros del Tribunal de Cuentas quedaban en el nuevo organismo que era la Auditoría General de la Nación. 2 días antes de promulgar la ley, yo me voy a mi jefe político, que era Roberto García, y Roberto, no la logré esto, fíjate de Córdoba, llama al grande el teléfono y dice, Carlos Corach, todo me rompe con ruido, que actualmente me parezca nuevo, el grande Hugo Quintana, que dice que puede haber esto. Pasámelo. No color más, no hay veto parcial. Al otro día salió el veto parcial. Bueno, estos son datos de la historia y a partir del veto parcial, nosotros hicimos lo que podíamos hacer, sabíamos que el Senado se iba a aprobar, contratamos a Fowler Newton, que era un contador estrella en esa época, tratamos de capacitar a la mayor cantidad de gente en el nuevo tema de la auditoría, con los nuevos sistemas de control, que tiene que ver con el control de gestión y no con el control legal y contable al que estábamos acostumbrados. Y empezó el 1 de enero de 1993, un día muy complicado para reubicar a todos los compañeros, 817 compañeros que se quedaron sin trabajo. Mi primera entrevista con el presidente del tribunal fue, mire Quintana, yo del Tribunal de Cuentas no quiero a nadie, ni a usted. Así empezamos. Nos fue mejor a nosotros que a él, reubicamos una gran cantidad de gente.